Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es sobre la esclavitud como un instrumento del capitalismo en las colonias del Nuevo Mundo, especialmente cuando hablamos de la esclavitud en los Estados Unidos. Claro, si al final de este tipo de contenido tú crees que te sirvió de algún tipo de utilidad, por favor, dale me gusta, comparte este material, pero sobre todo, suscríbete, como una forma de que yo me siga motivando a hablar sobre este tipo de tópico. Nadie duda, señores, que cuando se habla de la esclavitud, la cual fue promovida y organizada por los europeos en el hemisferio occidental entre los siglos XVI y el siglo XIX, no fue un evento accidental en la historia económica moderna, más bien fue una pieza crucial en las primeras etapas de la formación del capitalismo mundial y el inicio de la acumulación de riqueza cuando se habla de Gran Bretaña. Construir una empresa comercial a partir de la naturaleza requería mucha mano de obra. Durante gran parte del siglo XVII, las colonias estadounidenses funcionaron como economías agrícolas, impulsadas en gran parte por la servidumbre por contrato. Algo que debemos entender al analizar la esclavitud en todas las colonias del continente americano, ya sean española, portuguesa, francesa, y por qué no, hablemos de las colonias británicas, que en la esclavitud el esclavo negro se veía como una mercancía, principalmente cuando hablamos de las colonias británicas y de lo que todos conocemos hoy como son los Estados Unidos. Nadie duda que la gran mayoría de los trabajadores eran trabajadores pobres y desempleados de Europa que, como otros, habían viajado a América del Norte en busca de una mejor vida. A cambio de un trabajo, recibieron comida y refugio, una educación rudimentaria y a veces aprendían uno que otro oficio. En el 1680, la economía británica mejoró y hubo más puestos de trabajo disponibles en Gran Bretaña. Durante ese tiempo, la esclavitud se había convertido en una institución moral, legal y socialmente aceptable en las colonias. A medida que disminuía el número de trabajadores europeos que llegaban a las colonias, esclavizar a los africanos se convirtió en una necesidad comercial, la cual era mucho más aceptable. Entre mediados del siglo XVI y la abolición en el 1888 de la trata en Brasil, pero también cuando hablamos del 1861, en la cual se aprobó la 13ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, la cual abolía oficialmente la esclavitud. Nadie duda que el periodo del crecimiento económico en muchas de estas colonias realmente estuvieron en la espalda de la población esclava. Así, el 1 de enero de 1863 entró en vigor la proclamación de emancipación de los esclavos, la cual afectaba únicamente a los estados de la Confederación que habían anunciado su separación de Estados Unidos. Otros estados esclavistas habían declarado lealtad a la Unión. Con esta medida, Lincoln debilitaba la mano de obra y la fuerza económica y política de los estados rebeldes, quienes dependían mayormente de la mano de obra gratis, la cual era proporcionada por la población esclava negra. Más de 14 millones de personas, principalmente de África Occidental y el Golfo de Guinea, fueron desarraigadas
de su comunidad de origen para ser deportadas a las colonias europeas de América. El gran ganado negro permitió impulsar lo que podríamos llamar la primera agricultura de exportación, basada en una economía de las plantaciones. Sin duda, sin las riquezas de América y sin esclavos africanos y sin comercio, el despegue económico, político y militar de los estados europeos y especialmente de Gran Bretaña se habría limitado a una escala menor, una especie de economía de subsistencia. Y por qué no, hablemos que simplemente el crecimiento económico hubiera sido un crecimiento económico pobre y estancado. Algo que debemos entender al analizar la esclavitud en todas las colonias del continente americano, ya sean españolas, portuguesas, francesas o británicas. En la esclavitud, el esclavo negro se veía como una mercancía mayormente. Cuando hablamos de las colonias británicas y de lo que todos conocemos hoy como los Estados Unidos. Para hacer un análisis mucho más profundo sobre qué tanto influyó el capitalismo cuando se habla del sistema esclavista en todas las colonias de la tierra del Nuevo Mundo, voy a hablar un poquito sobre Henry Williams, del 1911 al 1981, en el primer capítulo de su libro El origen de la esclavitud negra, para entender cómo realmente el capitalismo utilizó el sistema esclavista como una herramienta de hacer dinero. El enfoque de Williams, que la esclavitud negra tiene su origen sobre la base de la servidumbre blanca y que la primera fue generada mayormente por una motivación puramente económica, no racial. Es decir, la esclavitud negra fue el mecanismo que encontró un sistema de plantación para ahorrar costos y maximizar sus beneficios. Al respecto, el historiador lo dice en su libro El origen de la esclavitud negra. Aquí entonces está el origen de la esclavitud de los negros cuando se habla de todas las colonias en la tierra del Nuevo Mundo, pero mayormente cuando hablamos de los Estados Unidos. Nadie duda en este momento que la razón de dicho sistema esclavista y su implementación en toda la colonia fue simplemente por razones económicas, no raciales. No tenía nada que ver con el color del trabajador, sino con el bajo costo de su mano de obra, comparado con el trabajo de los indios y los blancos. El del esclavo negro era eminentemente superior cuando se habla de su producción, y si tú le sumas a eso el bajo costo de poseer un esclavo. En la misma línea, William afirma lo siguiente: la esclavitud de los negros entonces no tuvo nada que ver con el clima o la posición geográfica. Su origen se puede expresar en 3 palabras. En el Caribe tenemos que asociarlo a la producción de azúcar. En el continente también tenemos que hablar sobre el tabaco y la producción de algodón, mayormente en los estados del sur de los Estados Unidos, pero sobre todo en un cambio en la estructura económica, la cual produjo un cambio en la oferta de trabajo. El hecho fundamental fue la creación de una organización económica y social inferior de explotados y explotadores. El azúcar, el tabaco y el algodón requerían de grandes plantaciones, pero también requerían de una gran cantidad de mano de obra barata. Por lo tanto, las pequeñas granjas del ex sirviente blanco contratado no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir.
El tabaco de la pequeña finca de Barbados fue reemplazado por el azúcar de las grandes plantaciones. El crecimiento de la industria azucarera en el Caribe fue la señal de un despojo gigantesco del pequeño agricultor, porque dicha producción se masificó por la grande demanda que tenía el azúcar en esa época. En las grandes plantaciones, la mano de obra esclava estaba dirigida mayormente por los blancos. La división racial del trabajo y los salarios se produjo como consecuencia natural de un hecho económico, no racial. Rebajar los costos del sistema de producción. En ese sentido, se produce una racionalización racial para ocultar la primera motivación, la cual era, desde mi punto de vista, económica. El problema es que una vez agotado el sistema esclavista y dado paso a un régimen de trabajo asalariado, muchos de los dispositivos y prácticas inherentes al sistema esclavista pasan al nuevo modo de relación como una especie de producto en una cultura social basado en el capitalismo, no en las diferencias raciales. Las instituciones económicas de las extensas plantaciones basadas en el modelo esclavista, tanto de blancos como de negros, traerá consigo primero la diferenciación laboral y después la diferenciación cultural entre blancos y negros, ambos establecidos bajo el concepto de la diferenciación de las razas. La superioridad del esclavo negro era que las grandes plantaciones debían tener una mano de obra numerosa y no renumerada. Solo así el sistema de plantación daría los frutos esperados y podría sostener el sistema económico colonial. Basado en sus inicios en el sistema de encomienda de las Indias y nucleado sobre la base de la rendición de tributo a la corona. América no solo fue el territorio para la explotación de las riquezas naturales que albergaba en su fértil suelo, también fue el espacio donde se lleva a cabo la acumulación del capital a partir del modelo esclavista, ya que la explotación de los negros solo era posible a través del juicio de William bajo el modelo esclavista preexistente y no bajo el modelo asalariado. Las plantaciones, mientras más esclavos tenían mayor cantidad de mano de obra barata, lo cual disminuía los costos de producción. Y la importación de esclavos negros de la parte occidental de África no tuvo una motivación racial, tuvo una motivación económica. Aunque la esclavitud blanca también ocurrió en las plantaciones, no tuvo el mismo efecto económico por los costos que representaba para la corona y porque la mano de obra negra era la más barata. Quiero profundizar un poco más. Una mercancía que significa que los productos se producen a gran escala para la venta y se necesita mano de obra barata para producir estos productos. Pero en el caso de la esclavitud, la mano de obra era mayoritariamente gratuita, como fue el caso de los millones de esclavos traídos a América entre el siglo XVI y el siglo XIX, la cual era la fuente principal de mano de obra de la mayoría de las colonias que tenían todas las potencias europeas, los cuales fueron parte de la colonización de lo que todos conocemos hoy como el continente americano. La producción en masa a gran escala ocurre la mayor parte del tiempo cuando hubo conflictos, y el individuo cautivo casi siempre terminó convirtiéndose en un esclavo.
Esto se relaciona principalmente con los derechos y el tribalismo limitado de la época colonial en África, en la que muchos de estos prisioneros africanos negros de otras tribus fueron vendidos como mercaderías a los traficantes de esclavos y transportados en barcos de esclavos a la tierra del Nuevo Mundo, en lo que todos conocemos como el Tratado Transatlántico de Esclavos, lo que se conoce en el continente americano. En el caso de la esclavitud en los Estados Unidos, sin embargo, había una gran demanda de mano de obra barata en el mercado y la esclavitud se institucionaliza principalmente por esos motivos. Esa es la única diferencia en comparación con otro tipo de esclavitud. Y esa es la razón por la que he dicho anteriormente, existe una conexión entre el capitalismo y la esclavitud en los Estados Unidos. El análisis de eventos pasados es una parte importante para realizar cambio positivo para el futuro. Si crees que la esclavitud estadounidense no dejó ningún legado en la memoria histórica e inconsciente de quienes estuvieron involucrados y sus descendientes, te encuentras en una especie de vida de fantasía, porque el legado del sistema esclavista todavía es parte de la conciencia colectiva del pueblo norteamericano. Lo único común a la esclavitud estadounidense y otra esclavitud es la ley la cual lo limitaba. Una de las principales diferencias en el aspecto económico de la esclavitud estadounidense, la cual está fuertemente entrelazada con el modelo del capital. Esto puede ayudar a comprender por qué los negros tienden a ser más pobres que los blancos en una sociedad post-esclavista, pero mayormente cuando hablamos de los Estados Unidos de América. ¿Por qué el sistema esclavista en Estados Unidos es tan diferente a otras esclavitud? El factor principal es que otro tipo de esclavitud no se combinó con el capitalismo, mientras que la esclavitud estadounidense fue impulsada por la codicia capitalista del lucro, ya sea español, portugués, pero mayormente inglés. Si bien la esclavitud en los Estados Unidos desapareció, el sistema de capital y las consecuencias psicológicas y sociales del sistema esclavista todavía existen en la sociedad. Quiero recordarle que el trabajo en general sigue siendo tratado hoy como un tipo de mercancía bajo la ley de la oferta y la demanda. Antes de la guerra civil en el sur de los Estados Unidos de América, es un argumento legítimo de que el ser humano se utilizaba como propiedad, como producto básico. Los hombres negros, su valor estaba en que eran esclavos, porque los dueños los cuidaban de la misma manera que se ocupaban de sus herramientas, mientras que en la parte norte industrializada de los Estados Unidos, los capitalistas solo se ocupaban de alquilar las herramientas y otro creaba un incentivo para exprimir tanto al esclavo libre como a los descendientes como sea posible. En otras palabras, el sistema capitalista seguía alquilándose herramientas baratas en países del tercer mundo y exprimiendo estas herramientas tanto como le es posible. Pero nadie duda que para los europeos el exterminio de la mayor parte de la población indígena fue un factor la cual propició la búsqueda de esclavos negros. No tenían suficiente mano de obra para cultivar la tierra y por lo tanto a menudo tenían que traer otros europeos. Debido a las duras condiciones, la parte superior de la jerarquía tenía que pagar bastante al más bajo de la jerarquía para crear incentivos. Y estos nuevos europeos que llegaban a menudo
podían salir hacia la frontera para hacer su propia tierra. Como resultado, los capitalistas estadounidenses siempre tuvieron que enfrentar una escasez de trabajadores. Los trabajadores europeos tenían bastante poder de negociación, algo que no tenía la población esclava. Sin embargo, la esclavitud resolvió todo esto. En otras palabras, la esclavitud fue una parte importante del motor capitalista estadounidense para un buen desempeño en la fase más temprana de los Estados Unidos, como la potencia económica que todos conocemos en este momento. Dado el grado de influencia que tiene la cultura del capital en América contemporánea, todos podemos deducir que la mano de obra esclava y la utilización del capitalismo es la razón por la cual los Estados Unidos, desde el punto de vista económico, siempre fue y es y seguirá siendo una potencia mundial. El sistema estaba amañado contra los pobres, contra los negros y la minoría en general, propio de todo sistema capitalista. Hemos visto esto con la práctica de préstamos bancarios, en la que las minorías pagan tasas más altas o tienen menos probabilidades de ser aprobadas para cualquier tipo de préstamo. Lo vemos en la cantidad de personas que se detienen simplemente por el color de piel, como una forma de saber qué es lo que están haciendo. Lo vemos todos los días en los Estados Unidos, pero el problema es que la mayoría de las personas en los Estados Unidos no son negras, son simplemente personas de raza blanca, los cuales no se ven afectados por este tipo de comportamiento racista. No es su prioridad, por lo que nunca se abordará de una forma sincera la búsqueda a este tipo de solución cuando se habla de la discriminación producto de las diferencias raciales. No cabe duda también que los problemas de raza se están volviendo cada vez más evidentes, porque la raza sigue siendo un problema para algunas personas. El racismo contra los negros, por los blancos y los demás grupos minoritarios en los Estados Unidos. Este tema del racismo se deriva en gran medida en los tiempos modernos, ya que la diferencia de clase es parte de una estructura jerárquica. La raza es casi siempre un factor real de odio, pero también es una excusa para mantener el status quo por ambas facciones. Pero no confía en mi palabra, solo mira los datos y los hechos cuando hablamos de los Estados Unidos. Para deshacernos del racismo y cualquier tipo de discriminación, tenemos que acabar con el dominio absoluto del dinero y su influencia en nuestro gobierno, porque hasta que esto no suceda, no podemos legislar por el bien de todas las personas. El racismo y su consecuencia terminan cuando ya no beneficia económicamente a los responsables de promover dicha conducta discriminatoria. Y en este momento, vamos a ser sinceros, ese no es el caso. Cuando tú observas la desigualdad en la posesión de riqueza, la diferencia en los altos salarios entre los negros afroamericanos y los blancos, pero también quienes ocupan los más altos cargos ejecutivos en las grandes empresas, eso te dice a ti que todavía la sociedad americana se maneja bajo un sistema basado en la raza, donde los negros descendientes de los esclavos ocupan una posición baja de segunda categoría, mientras que los descendientes de los blancos, dueños de esclavos, ocupan una posición alta de preferencia. Muchos dirán que ya no existe la esclavitud en los Estados Unidos, que esas son cosas del pasado, pero fallan en puntualizar que el sistema de jerarquía establecido durante el sistema de la esclavitud todavía existe en los Estados Unidos, en la práctica y en la mentalidad de muchos americanos, lo cual da como origen
ese racismo institucional que todos conocemos y observamos en este momento. Sociedad la cual todavía se maneja bajo las leyes del capitalismo, donde la oferta y la demanda es lo que prima, en la cual los negros siguen siendo y son vistos no como personas, sino como mercancía, los cuales no son parte de la sociedad norteamericana. Los esclavos negros, bajo un sistema capitalista apoyado en la esclavitud, no tuvieron las oportunidades de acumular riqueza. Es un hecho histórico que todos reconocemos. Es un sistema capitalista controlado por el dinero de los blancos. Las posibilidades de los negros de obtener riqueza enfrentan los mismos desafíos de su antepasado. El sistema esclavista todavía es parte de la mentalidad colectiva de las personas de raza blanca, pero también, lamentablemente, de mucha gente negra, y más cuando el capital está controlado por las personas de raza blanca. Si de una forma u otra este tipo de contenido te sirvió de algún tipo de utilidad, por favor, comparte este tipo de material. Suscríbete a este canal, dale me gusta. Y por qué no, trata de dejar tu comentario como una forma de yo enterarme de cuál es tu opinión en relación a este tipo de tópico. Señores, yo no le quito más tiempo. Realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.